Hola amigos de la tertulia de Estocolmo por FM 91.6 MHz Radio Buchirka, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo, con el saludo para Carlos Manuel Estefanía. Hoy Leandro Gasco está en Miami, Estados Unidos, para un encuentro especial que mucho tiene que ver con la música. Estoy con dos amigos, Héctor Luis Manso y Alberto Palazuelos. Buenas tardes, qué grato tenerlos. Hola, Alberto. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor Luis? Buenas tardes, aquí encantado de estar contigo en esta entrevista tan importante para nosotros y un gusto. Bueno, la música que convoca también en un momento, yo diría justo, ¿no? Que se habla de revival, de volver, y tú eres, antes de introducirnos de lleno con el grupo que será eje principal en este encuentro, quiero que nos cuentes un poco cómo tomas esta pasión por la colección y qué rarezas o particularidades podemos encontrarnos entre todo lo que tienes ya de museo por un lado y por otro lado digno de admiración constante, porque sabemos que hasta los mismos cantantes, intérpretes, compositores le dan gran valor e incluso hasta con su firma coronando esa magnífica colección. Ilústranos, a ver. Bueno, yo desde Cuba siempre tuve el interés de hacer colección. Claro, en Cuba no teníamos esa posibilidad de conseguir los acetatos, hasta que luego que llegué aquí a Estados Unidos, pues me puse en contacto con alguien en España, en el caso de España, y con esa persona pude obtener toda esta cantidad de discos, claro, comprándolo. Y aquí en Miami también pues conseguí muchos discos de artistas que yo siempre añoré tener. Y fui poco a poco creciendo. Por ejemplo, a ver, digamos. Bueno, no tengo, es que es una gama tan grande, sí, que abarca todo lo que es Centroamérica, Suramérica, España. Pero lo situamos que, por ejemplo, década del 70, del bueno, 80... Sí. Bueno, sí, arrancas de los 60, 70, 80, 90 y un poco que paré ahí. Pero el plato fuerte, por decir, es el año 67, 68, 70, los 70 hasta los 80, que todos fueron músicas maravillosas que nunca se van a volver a repetir. Y yo estoy orgulloso de tener todo lo que he conseguido, porque ha costado trabajo, pero finalmente pude hacerme ese regalo. Que obtuve todo lo que quise siempre y cosas que nunca imaginé tener. Y artistas que nunca pensé conocer, tanto de España como de Argentina. Y por entonces, ejemplo, yo sigo con el por ejemplo porque sé que muchos que nosotros hemos reconocido por estos micrófonos, como Fernando de Madariaga, Silvana Di Lorenzo, el mismo Leo Dan, que estuvo hace poquito con nosotros, y podemos seguir en la lista, ¿no? Oh, sí, la lista es inmensa, pero bueno, yo tuve el placer de estar directamente en contacto con Silvana Di Lorenzo, enseñarle mis discos, donde ella se queda así como que extrañada de tantos discos juntos así de su colección. Ella dice, no es posible que yo encuentre una persona que tenga tantos discos míos, que yo quizás no tenga algunos de estos. Y así me pasó con los Pasteles Verdes y con grupos españoles como Fútbol La Quinta, con los Ángeles, los Bravos, los Diablos, por mencionar algunos, sí, fueron más. Entonces todo esto fue una experiencia que yo viví, que inclusive compartí con ellos, porque mi trabajo me dio la oportunidad de compartir con ellos. Yo trabajo aquí en Miami en la radio, y entonces ellos vinieron aquí en los años 90 y tuve la oportunidad de compartir directamente con ellos. Y eso fue un orgullo que yo en el momento no pensaba que estaba pasando. Era una cosa, un sueño. Ahora, Héctor Luis, estás catalogado como uno de los grandes coleccionistas de la música y abarcando por allí, por situarnos, Cuba, España y también globalmente.
internacionalmente y, como decíamos, del 60 al 80 y hay un poco más también en el camino. No, y tengo canciones, o sea, tengo música de los años 30, de los 20, por ejemplo, de Joyitas. Trío Matamoros, Sí. y de tantos artistas cubanos de aquella época que grabaron en discos de 78 y cosas por el estilo. Y yo conservo cosas de esas joyas musicales que las tengo porque yo soy coleccionista ya a un nivel que ni a veces creo lo que tengo. Sí. Capo. Y qué bueno eso, porque a veces cuando no hay instituciones que busquen esto de preservar la cultura, porque la música es cultura, Exacto. y más aún que si nos vamos a los años 30 y nos detenemos en los 80, estamos hablando de grandes talentos, tanto en orquestas como en intérpretes solistas, razón por la cual esto tiene un doble mérito, porque es un gran esfuerzo personal y un aporte propio a la cultura que en definitiva estás ahora también favoreciendo que nuevas generaciones se adentren y conozcan lo valedero, lo bueno. Así mismo es. Entonces yo, esto parte, como decía al principio, en Cuba nos ponían un programa en la radio que se llamaba Nocturno. Entonces eso fue alimentando toda esa energía musical y de allí fue donde yo, como todos de mi generación y antes de mi generación y después de mi generación todavía siguen escuchando esa música. Claro, no todo el mundo la acoge de esa manera. Yo me parece que fui me identifiqué mucho con esa música desde niño. Y de allí parte todo donde yo empiezo a hacer toda esta colección. Basado en música de Cuba. En Cuba no lo hacía. No coleccionaba la música cubana porque uno no estaba pensando en la música cubana en ese momento. Uno pensaba en la música internacional, así como era en Cuba. Entonces, porque la de Cuba la ponían en la radio. Entonces la otra la ponían, pero uno estaba más apegado a esa música en inglés. Los Bee Gees, Beatles, ABBA, Bonnie M, toda esa generación de música que nunca van a morir, por lo menos en mí, nunca van a morir, van a estar siempre vivas. Y por eso que yo llegué aquí y empecé a esa búsqueda tan grande que al final pues pude conseguir cosas, inclusive hasta conciertos de video y cosas que yo ni imaginé que existía. Y poco a poco fui creciendo en todo esto y gracias a Dios pues me considero un coleccionista, no a un nivel alto, pero sí con muy buena música. Conservo muy buenos discos y sé que tienen valor. Y siempre estoy actualizado en la música esa, tratando, por ejemplo, recientemente sacaron de los Beatles la colección de los discos de 45 en mono y en estéreo, y sacaron los álbumes en mono y en estéreo. Yo todo eso lo adquirí en mono y en estéreo, de las dos formas, porque colecciono grupos y así los Bee Gees, y siempre van sacando y remasterizando y uno va buscando y sacaron en este disco algo que no habían sacado en el otro y uno lo compra y es una cuestión que no para. Pero además digamos que esta impresionante colección que tiene musical, destaquemos que Héctor Luis Manso es también baterista del grupo La Década en Nocturno, que hoy vamos a poder apreciar y disfrutar a través de la radio. Cuéntame, ¿cómo llegas a vincularte al grupo La Década en Nocturno y cuándo nace justamente tu deseo de acercarte a los instrumentos y concretamente a la batería como baterista? Esto nace, bueno, mi juventud fue plenamente con la música desde que tenía, no sé, 9, 10 años. Yo en mi casa volteaba en Cuba se dice cubo, donde se echa el agua. Sí. Entonces eso lo coge uno como tambor y pues la tapa de la lata, de una lata, pues el platillo. Y entonces de ahí parte todo, eso nació conmigo, es una cosa empírica que estaba en mí. Entonces yo desarrollé, después tuve algunos estudios con músicos. Tenía un primo que vive en España ahora, que es baterista en Cuba, y yo estudié con él. Y entonces empecé por ahí de principio. Estuve en grupos allá en Cuba, como todos los que pertenecen al grupo La Década.
pues tuvieron su carrera desde muchos años atrás, desde niños. Prácticamente uno está enrolado en esto. Llegué aquí a Estados Unidos y bueno, me encontré con una oportunidad que se dio con un grupo que se llamaba Los Dan, que en Cuba era una agrupación famosa en los años 70 y principios de los 80, que se escuchaba a nivel nacional. Entonces, uno de los músicos de esa banda estaba aquí, vino para acá, de Cuba, y pues yo tuve la oportunidad de pertenecer a ese grupo, y de allí partió el momento que yo esperaba, ¿no? De volver a tocar la batería y seguir en la música como lo hacía en Cuba, y de ahí se abrió la puerta. Después tuvo un tiempo tranquilo porque hubo un bache donde el grupo se disolvió, pero después, gracias a Dios, y Alberto, que estaba conmigo en aquel momento en el grupo La Década, que es el director de la banda, pues él me llama y pues volví después que estaba básicamente con las baquetas guardadas. Volví otra vez a calentarlas y salimos de nuevo. Muy bien. Bueno, lo mencionabas tú recién, lo presentábamos en el comienzo, Alberto Palazuelos, que además de ser guitarrista, ni más ni menos que está al frente de la dirección musical del grupo La Década en Nocturno. La pregunta que te acabo de hacer se la voy a trasladar a él, pero ya tiene para ampliarme también cómo este grupo en unión hoy por hoy está sentando una presencia muy interesante en el sur de la Florida por gente que dice, bueno, yo quiero también volver a la música, a mis raíces, a la esencia de un tiempo cálido que nunca debió dejarse, de volver a géneros y a estilos que nos nutren. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es tu contacto con el grupo y cómo vivencias desde la dirección tu labor y en la guitarra también? Bueno, ante todo te voy a decir que Dime. Déjame felicitar a Mancito porque es su cumpleaños, estamos aquí celebrando su cumpleaños y es muy importante. Estoy extasiado con todas las cosas que él ha contado. Yo he sido partícipe de todos los cuentos que siempre ha hecho, de todos los grupos que han venido acá y él les ha enseñado los discos y todas esas agrupaciones se han quedado anonadados porque ni se dan cuenta de que ellos hicieron esos discos que tenían la carátula. A veces ellos grababan un CD y la carátula no pertenecía al CD y él la tiene, y él la tenía. Entonces todos esos músicos se habían quedado asombrados por la colección. Sí, tiene el material y un conocimiento profundo también para hacer una fundamentación, porque hay un proceso de investigación detrás, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, acá se lo puede consultar para cualquier cosa. Adelante. También en la música, pues, de muy temprana edad también me gustó siempre la guitarra, las canciones del ayer, que es lo que se gustaba en Cuba, canciones que decían mucho, con una letra, con una melodía exquisita, y entonces cuando vengo aquí a Estados Unidos, también entro en el grupo Los Dan y como todo se disolvió, ya Mancito lo estaba contando, y estamos haciendo La Década entonces, y lo llamo para que sea el baterista porque sé cómo a él le gusta esta música, sé cómo él la toca y que íbamos a hacer la mancuerna perfecta. Uh-huh. Y estas canciones que nosotros hacemos son las canciones que viven en el corazón de las personas. Cuando nosotros tocamos esas canciones tratamos de hacerlas lo más fiel posible, y la gente se deleitan con esas canciones por la forma en que nosotros las tocamos, porque le llevamos a esa época de su juventud. Uh-huh. Sí, se vuelve a un buen momento vivido, porque eso es lo que tiene la música, ¿no? Uno recuerda aquello que experimentó, ¿no? Por Como eso dice aquel famoso dicho, recordar es volver a vivir. Entonces las personas, cuando se mentalizan, de momento vuelven al pasado y se acuerdan cuando tuvieron el primer novio, cuando iban a la escuela. Entonces, esto es algo que las personas, a veces las mujeres, tú les ves los ojos llorosos porque recuerdan algo, y es un recuerdo bonito. No es llorar de algo, sino es alegría.
vuelven es una a emoción. revivir la juventud. Sí. Y entonces, pues esto es el trabajo que queremos hacer y lo estamos haciendo. Y gracias a eso, pues tenemos muchas personas que nos ven, que les gusta y nos sigue. Y entonces, pues eso es el legado nuestro, seguir y que las personas que tengan de esa generación todavía ganas de vivir, pues lo hagan junto a nosotros. ¿Y cómo es el encuentro con la música de ustedes? Por ejemplo, uno va a un concierto en determinado lugar, también puede a través de algún soporte, llámese disco, YouTube, redes, además de algún concierto que se grabe. ¿Cómo es el contacto? Bueno, grabar como tal, no. Las personas cuando graban con los teléfonos y quizás algunos los pongan en las redes sociales. Sí. Y de ahí, pues, claro, el sonido no es el mejor porque se graba con mucho Te ruido. preguntaba esto porque digo, a lo mejor están más focalizados en los conciertos en vivo, digamos, que las producciones. ¿Cómo se manejan? A ver, Los conciertos en vivo. Exactamente, porque cuando las personas van es cuando sienten que Sí. estamos tocando en vivo y analizan. Se logra la integración exactamente, ahí. la intensidad de... Ujú. Exacto. Muy bien, muy bien. Acá dice el director musical, así que palabra santa, ¿eh? Y bueno, pues las personas disfrutan, como decía, nos buscan, les gusta la música. Claro, hay una cantidad de personas de esa generación que son las que disfrutan esa música. Porque otros que son más jóvenes, a veces que no pertenecen a la generación, nos hemos quedado sorprendidos porque van a ver el grupo, claro, van porque los padres los han Incentivado de alguna forma o les muestran algo que a lo mejor es desconocido. Le para han ellos. puesto no sé, los padres a lo mejor en las casas ven esas canciones y los hijos, pues, como el hijo mío, por ejemplo, Sí, que qué tiene bueno. 13 años, el más chiquito de los hijos míos, y él, pues, le encanta esta música porque por mí es que él la escucha. Y de hecho, me han mandado que yo le fabrique un CD con las canciones que él elige de esa música, de esa época, que nada que ver con él. Porque esas canciones tienen 60 años, 50 años, entonces... Qué mejor que se propague lo bueno, ¿no? Yo pienso O sea, tenés una gran labor personal también Y la hago y con que mucho ojalá gusto. que se produzca esto en el día de hoy en el que vamos a compartir la música de ustedes, un efecto contagio. Cuanto más contagiemos lo bueno, mejor será Sí. para todos. Todo el tiempo yo considero que a todas las personas que yo le pueda dejar esa música para que la escuche, pues es un placer porque yo sé que es una música buena, con buena letra, con una buena música que ya se está perdiendo. Pero bueno, hay que seguir intentando que las personas la escuchen. Muy bien, y así vamos a hacer. Volver a la música de siempre. Porque algunos dicen, bueno, es la música de ayer. Pero lo bueno se instala, lo bueno queda, lo bueno trasciende. Y lo bueno está hoy con nosotros con el grupo La Década en Nocturno. Entonces yo pido ahora un saludo de parte de Héctor Luis Manso para los oyentes que están escuchando la radio ahora desde Estocolmo al mundo. Bueno, pues un saludo, un placer haber hablado para ustedes y que algún día quizás, si Dios quiere, podamos acercarnos por allá. Nadie sabe, el mundo da muchas vueltas y nos conozcamos directamente cara a cara, porque sería un orgullo, un placer poderle llevar la música nuestra a ustedes. Por lo pronto ya está sonando en los receptores, en el 91.6 de la FM desde nuestra tertulia de Estocolmo, y ahí coronemos con el mensaje especial también para los radioescuchas de Alberto Palazuelos, director musical del grupo La Década en Nocturno. Bueno, no quiero dejar de agradecerte este momento porque tú eres un profesional y la labor tan grande que realizas, y te agradecemos mucho por eso, y muchas gracias a todas esas personas que te escuchan y que te siguen. Muchas gracias, felicidades, gracias. Muchas gracias, lo mejor, saludos también Alberto. Bueno, pues como decía, saludos para todos, con un gran placer de haber estado contigo. Un profesional, como decía Alberto, de la radio. Es un orgullo para nosotros haber estado contigo aquí y que nos haya dado la oportunidad de
pasarle este mensaje a tus oyentes. Muy bien, merecido entonces. La seguiremos, Héctor Luis. Bravo. La seguiremos, Alberto. Chao, hasta cada momento. Sigamos, amigos, con la música de La Década en Nocturno.